Nadie le dio nunca demasiada importancia a los humanos. En el mejor de los casos, se les consideraba persistentes. En el peor, una plaga. En una galaxia donde la mayoría de las especies medían su historia en milenios, los pocos miles de años de civilización registrada de la humanidad no impresionaban a nadie. Eran tolerados, a duras penas, se les concedían migajas de territorio espacial y se les asignaban rutas comerciales sin futuro y puestos diplomáticos de poca monta. Incluso su supuesta flota era una broma. Una colección de cruceros remendados con tecnología anticuada y más óxido que amenaza. Y los humanos, ellos no discutían, no protestaban, solo sonreían. Sonreían demasiado, decían algunos. Pero todos recordaban el incidente en Dilax Prime. Comenzó con un destello en los sistemas exteriores, una región inexplorada que los humanos habían reclamado para fines de investigación. La mayoría de las especies pensaron que era solo otra excusa para desenterrar rocas y fingir que tenían algo de valor. Pero el destello no fue natural. Fue un pulso, una señal. Y no solo alcanzó los sistemas estelares cercanos. Alcanzó el núcleo mismo del Consejo. El pulso transportaba frecuencias tan antiguas, tan incrustadas en las capas fundamentales de la tecnología galáctica, que desató el pánico en especies que no habían sentido miedo en generaciones. En cuestión de horas se convocó una reunión de emergencia del Alto Consejo. Están construyendo algo, siseó la representante Toraxian, su piel translúcida vibrando de tensión. Vino del sector humano 9. Sin autorización. Sin explicación. Sin respeto por la autoridad del Consejo. El embajador del dominio Kra, un bruto reptiliano llamado Cold, golpeó la mesa de metal con su garra. Son primitivos. Siempre han sido primitivos. No podrían construir un motor de fusión adecuado sin rogarle a los Orán por los esquemas. Entonces, las luces de la sala parpadearon. Cada tableta de datos, holograma y nodo de IA en la cámara se apagó. Una única pantalla parpadeó y se encendió. Era una grabación granulada. Sin filtrar, sin marca. Antigua. Una nave. No una nave. Un monolito del tamaño de una luna, arrastrándose fuera de la sombra de un gigante gaseoso moribundo. Su casco era más negro que el vacío, grabado con símbolos desvaídos que ningún algoritmo de traducción podía decodificar. No brillaba. Devoraba la luz. Era más antigua que cualquier nave del Consejo jamás registrada. Miles de años más antigua, posiblemente más. Y ondeaba una bandera que ninguno de ellos había visto nunca, excepto uno. El archivista Talvex, una especie que afirmaba recordar cada evento conocido en la historia galáctica, jadeó audiblemente. Ese emblema es preconsejo, preguerra de Calarit, pre-todo. Está prohibido. Alguien en las sombras habló. Una voz suave. Serena. Nunca dijimos que éramos débiles, dijo la voz. Simplemente lo asumieron. Una figura apareció en la pantalla. Un humano, un hombre mayor, quizás de unos 70 años, sin uniforme, sin insignias, solo una chaqueta descolorida y guantes demasiado gastados para pertenecer a una transmisión del Consejo. Mi nombre es Almirante Rion Ward, dijo. Y lo que están viendo es la nave 7, una de 12. La sala estalló en gritos, siseos, cuerdas vocales vibrando entre las especies. El embajador Kra exigió saber cómo una raza apenas civilizada podía poseer naves de ese tamaño. La Toraxian lo llamó un farol, una ilusión de video. El archivista Talvex temblaba. Esa nave figuraba como un mito, susurró. Se decía que había destruido el imperio Sarapene con una sola brecha orbital. Ese imperio duró 80.000 años. El almirante Ward no sonrió. Las encontramos, dijo simplemente. No las construimos, pero logramos entenderlas con el tiempo. Y no nos lo dijeron. Gruñó una voz desde el pleno del Consejo. Ward inclinó la cabeza. Nunca preguntaron. Luego la pantalla se cortó. Por un momento, nadie se movió. Incluso el aire en la cámara parecía congelado. El cuerpo del Consejo, indiscutido durante más de 90.000 años, acababa de recordar algo que había olvidado. La humanidad no era joven. Estaban ocultando algo antiguo. Y ahora,
Ya no lo ocultaban. El pánico no se extiende por la galaxia como en un solo planeta. Es más silencioso, más frío, como una grieta en el casco de una nave. Apenas visible, pero mortal si se ignora. A los 2 días estándar del mensaje del almirante Ward, 5 grandes imperios declararon alertas de emergencia. No era la guerra, todavía no, pero sí una vigilancia de espectro completo en todos los sectores humanos. Las rutas comerciales se pusieron de repente bajo revisión. Los diplomáticos fueron llamados a casa. A los embajadores se les instruyó sonreír, asentir y buscar respuestas. Pero la Tierra no dio ninguna. Los humanos actuaron como si nada hubiera pasado. Ninguna conferencia de prensa, ninguna declaración de seguimiento, ni siquiera una refutación a los rumores que circulaban. El Consejo intentó enviar mensajes a través de los canales oficiales. La Tierra respondió una vez con un formulario estándar, recibido. Eso fue todo. Pero bajo el silencio, las cosas se movían rápido. En los confines de la expansión Aerodani, una patrulla fronteriza del consorcio Ulari detectó movimientos extraños en los sectores oscuros, desplazamientos de gravedad, fluctuaciones en los túneles de curvatura, agujeros de gusano muertos hace mucho tiempo que mostraban signos de reactivación. Era imposible, pero las lecturas eran innegables. Algo masivo se estaba moviendo. Varias cosas. A bordo de la nave exploradora Ulari Silverchime, el teniente Señar observó de nuevo los escáneres de largo alcance. Los sensores de la nave seguían etiquetando erróneamente los puntos como pequeñas lunas. Luego, el ordenador se bloqueaba y se reiniciaba cada vez. ¿Esto es interferencia tecnológica?, le preguntó a la ingeniera. No, dijo ella, sus frondas temblando de alarma. Esto es distorsión gravítica. Algo está desplazando el propio espacio. Se quedaron mirando las lecturas. Los puntos se dirigían hacia las rutas comerciales centrales. No rápido, no con urgencia, sino de forma constante, como si siguieran un patrón, una ruta de vuelo. Mientras tanto, de vuelta en la Tierra, las cosas no estaban tan tranquilas como parecían. La existencia de las naves clase NYX se había mantenido en secreto durante siglos, no por miedo, sino por lo que representaban. Cuando las naves fueron descubiertas por primera vez en el cinturón de Kuiper, hace casi 300 años, no estaban operativas. Ni siquiera eran identificables como naves al principio, solo estructuras imposibles enterradas en capas de roca y hielo. Casi como si hubieran sido colocadas allí. Se necesitaron 5 generaciones de ingeniería silenciosa, vidas perdidas y programas de presupuesto negro antes de que la NYX-7A se moviera por primera vez. No por su propia energía, pero lo suficiente como para demostrar que podía hacerlo. El almirante Ward había sido uno de los primeros ingenieros, antes del título, antes del rango, antes de los secretos. Había visto su interior. Había tocado sus paredes. Y había escuchado su zumbido, no el de una máquina, algo más profundo, como si fuera consciente, como si escuchara. Ahora, de pie en un hangar en las profundidades de la superficie de Marte, observando a los equipos cargar núcleos de antimateria en naves auxiliares, no podía quitarse el escalofrío. No estaban listos, pero ya no podían permanecer ocultos. No deberías haber revelado a la NYX todavía, dijo una voz detrás de él. Ward se giró. Era la comandante Ilia Sang, su segunda al mando. Más joven, más astuta, pero con la misma mirada atormentada en sus ojos. Iban a descubrirlo de todos modos, replicó Ward. El pulso despertó más que solo a las naves. No teníamos elección. Sang desvió la mirada. Parte del código antiguo se está reescribiendo a sí mismo. Sistemas autónomos ejecutando protocolos que nunca autorizamos. Es como si las naves se estuvieran preparando. ¿Para qué? Ella no respondió. Un estruendo sordo resonó por el hangar. No era una explosión, más bien una vibración que atravesaba los huesos de la estación. Las luces parpadearon. Las pantallas fallaron. Luego, una voz, antigua y sintética, sonó por el intercomunicador. Directiva primaria, defensa de activos. Alineación de la línea temporal confirmada. Iniciando protocolo Omega, revelación.
A Ward se le cortó la respiración. Ellos no habían escrito ese protocolo. Diablos, ni siquiera sabían que existía. ¿Eso vino de una NYX? Preguntó Sang. Ward asintió lentamente. Vino de las 12. 12 naves monolíticas, cada una enterrada durante milenios, más antiguas que cualquier imperio conocido, ahora despertando y revelándose ante todos. La revelación destrozó la poca calma que quedaba en la galaxia. El Consejo intentó mantener el orden, pero se podía oír el miedo en sus voces, ya no oculto tras el protocolo o el orgullo. El público tampoco ayudó. Los noticieros, las transmisiones piratas y las IAS renegadas inundaron la red de datos con teorías. Los humanos se habían aliado con seres antiguos. Las naves eran destructoras de planetas. Los terranos planeaban un golpe de estado. Algunos incluso afirmaban que las naves no habían sido construidas. Habían sido cultivadas. Pero la humanidad no decía nada. Ni negaciones, ni amenazas, solo silencio. Hasta que apareció la segunda nave. Salió del borde oscuro del sector Elon 4, envuelta en un campo de eventos tan denso que apagó 6 satélites cercanos. Cuando la nave, con designación NYX-9 de Valker, emergió, no disparó. No habló. Simplemente se quedó suspendida en órbita sobre la colonia lunar Ulari y escaneó cada estructura, cada transmisión, cada organismo vivo. Luego, siguió su camino. Nadie la detuvo. Nadie siquiera lo intentó. La voz suprema Ulari, conocida por su desdén hacia las especies blandas, renunció a su cargo al día siguiente. Citó inquietud existencial. Mientras tanto, los cielos de la Tierra ya no eran privados. Naves ocultas de al menos 14 especies conocidas patrullaban las cercanías, recogiendo los restos de información que podían. La mayoría intentaba el sigilo. Otros se hacían pasar por comerciantes, diplomáticos, incluso turistas. Pero no importaba. La humanidad no los detuvo. Era como si no les importara quien viera qué, porque nadie podía hacer nada al respecto. Dentro del centro de mando de Marte, el almirante Ward caminaba de un lado a otro frente a un mapa estelar 3D en vivo. Líneas rojas marcaban donde se habían detectado las naves NYX en las últimas 72 horas. 7 de las 12 se habían movido, cada una trazando un rumbo hacia sistemas específicos, algunos ocupados, otros muertos hace mucho tiempo. No están patrullando, dijo Sang en voz baja. Se están posicionando. Ward asintió con gravedad. Formación estratégica. Como piezas de ajedrez preparando el tablero. Ella dudó. ¿Para la guerra? Ward se giró lentamente. No. No para la guerra. Para la defensa. Se están preparando para algo más. Fuera del búnker, en órbita sobre Phobos, la NYX-7 Akoyapi permanecía inmóvil. Su superficie absorbía los escaneos, su núcleo pulsaba con algo mucho más profundo que energía, un ritmo, un latido. Y en lo profundo de su sala de máquinas, donde ni siquiera los ingenieros terranos más avanzados se atrevían a manipular demasiado, algo estaba creciendo. Una estructura cristalina que pulsaba con una luz azul blanca, entrelazada con líneas de datos que se retorcían y flexionaban como venas. Ningún humano la había visto formarse hasta ahora. La doctora Nadia Vale, científica jefa de xenotecnología, observaba desde una cápsula segura cómo la estructura se desplegaba. No hablaba, no podía, su garganta estaba cerrada por una mezcla de terror y asombro. Las lecturas decían que no estaba viva, pero sus instintos decían lo contrario. Entonces habló, no en voz alta, no a través de altavoces. Susurró en su mente. Amenaza entrante. Origen, espiral exterior galáctica. Clasificación de la entidad. Desconocida. Hostil. Alcance temporal. Preconcejo. Sistemas defensivos de la era épica activándose. Los ojos de Vale se abrieron de par en par. Espera. Estás diciendo que algo viene. La luz dentro del cristal brilló con más fuerza. El protocolo Omega, revelación, no era para afirmar dominio. Era para advertir a los demás. La red de defensa debe unificarse. La demora es la extinción. Corrió hacia el panel de control,
enlazando directamente con la consola de Ward. Su mensaje fue corto. Almirante, no se trata de nosotros. Las naves no fueron construidas para la conquista. Están despertando porque algo peor está en camino. De vuelta en órbita, las otras naves NYX comenzaron a realinearse. Los imperios galácticos, que antes temían por su control, ahora temían por su supervivencia. Y solo los humanos, esos subestimados, ignorados y ridiculizados humanos, tenían las llaves de la última defensa que la galaxia ni siquiera sabía que existía. Hasta ahora, la sala de reuniones bajo el Olympus Mons nunca había estado tan tensa. Generales, almirantes y jefes de inteligencia de las agencias en la sombra de la Tierra se sentaban en un silencio tenso, algunos con los puños apretados, otros con los dedos tamborileando contra la fría mesa de acero. En el centro, una proyección holográfica de la flota NYX pulsaba con una sincronización inquietante, como el latido de un titán enterrado. El almirante Ward se puso de pie con una calma que solo la edad y los secretos guardados podían otorgar. No son armas, comenzó, señalando hacia las naves. No en el sentido que pensábamos. Son centinelas, guardianes de algo más antiguo que nosotros, más antiguo que el Consejo, más antiguo que todo lo que hemos construido. ¿Qué diablo significa eso?, ladró el general Romani del Comando Terrestre. Hemos estado invirtiendo dinero de presupuestos negros en estas cosas durante 2 siglos, pensando que eran naves de guerra. ¿Me está diciendo que son parte de algún antiguo sistema de defensa? Ward no se inmutó. Sí. La comandante Sang tomó el relevo, señalando los símbolos cambiantes proyectados por la NYX-7A. El cristal dentro de Coyapi, el que hemos estado monitoreando desde que se formó. Es una interfaz, no hecha por el hombre, ni siquiera mecánica en el sentido tradicional. Crece, aprende, y le dijo a la doctora. Vale algo aterrador. Una amenaza viene de fuera de la galaxia. No solo alienígena, de naturaleza hostil, de origen antiguo y mucho más avanzada que cualquier cosa que hayamos visto. Otro jefe de inteligencia se inclinó hacia adelante. Y esta amenaza aparece convenientemente justo cuando terminamos de reactivar las naves. Ward lo miró directamente a los ojos. ¿Cree que nosotros controlamos el momento? Estas naves se despertaron porque la amenaza entró en su rango de detección. Han estado esperando, probablemente durante millones de años. Nosotros solo fuimos los pobres diablos que teníamos las llaves de ignición cuando sonó la alarma. La sala se calmó. Nadie tuvo el valor de preguntar qué significaba la alarma porque, en el fondo, ya lo sabían. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó finalmente Romani. Ward se volvió hacia el mapa estelar. Preparamos a la galaxia. Incluso si nos odian, incluso si nos temen. ¿Por qué haríamos eso?, murmuró alguien. Nos han tratado como basura durante siglos. Ward se quedó mirando el mapa pulsante de las naves NYX. Porque cuando esa cosa llegue, todos estarán muertos en semanas si no lo hacemos. Cada especie, cada planeta, cada imperio. No los estamos protegiendo porque les debamos algo. Hizo una pausa. Los estamos protegiendo porque somos los únicos que podemos. Muy lejos, a través de las estrellas, a bordo de un acorazado del dominio Kras cerca de la expansión royal, el pánico comenzaba a cundir. Los escáneres del acorazado acababan de registrar una lectura imposible. Una única masa oscura, demasiado grande para ser una nave, demasiado irregular para ser un asteroide, había entrado en el espacio real en el borde más lejano del borde galáctico. No se movía como nada conocido. No seguía las leyes de las rutas de curvatura. Flotaba a través del espacio como si nadara en melaza, distorsionando todo a su paso. No enviaba mensajes, ni señales, solo un pulso de baja frecuencia, un gemido como de metal desgarrando el alma del vacío. El capitán Dresque de las fuerzas Kras se inclinó hacia su jefe de sensores. Pasa ese pulso por todas las bases de datos. Lo hice, dijo el jefe de sensores, sus escamas pálidas de miedo. Coincide con los viejos códigos de la tumba de las estrellas, de antes del tiempo registrado, antes del consejo. Dresque se puso rígido.
Estás diciendo que es real. El jefe asintió. No solo es real. Se dirige hacia nosotros. De vuelta en Marte, Ward recibió la transmisión del acorazado Kra. La señal de la nave mostraba una silueta granulada, algo vasto y terrible, emergiendo de la oscuridad, mitad orgánico, mitad mecánico, con luces como soles moribundos y extremidades que se movían como si estuvieran cosidas con el propio espacio. Ward sintió un nudo en el estómago. Ya está aquí, susurró Sang a su lado. La cosa para la que fueron construidas las naves NYX. Ward no respondió. Simplemente abrió un canal seguro hacia el Consejo. Esta vez no se molestó con la diplomacia. Aquí el almirante Ward de la Tierra. Querían la verdad. Aquí la tienen. Una antigua amenaza se acerca. No nos importa si confían en nosotros. O nos van a ayudar a detenerla. Hizo una pausa, dejando que la señal se propagara a través de las estrellas, o van a morir asustados y solos. La transmisión terminó. La galaxia se había burlado de la humanidad durante siglos. Ahora esperaba que actuaran. Porque ahora, la Tierra era la última esperanza entre la vida y la aniquilación. El Consejo no respondió de inmediato. Durante casi 12 horas, el mensaje del almirante Ward quedó sin respuesta. Pero el silencio no estaba vacío. Estaba lleno de movimiento, comunicaciones de pánico entre imperios, filtraciones de datos ocultas y un torbellino de naves sin identificar que cambiaban sus rutas desde mundos de ocio hacia sistemas fortaleza. Los gobernantes de la galaxia habían pasado siglos burlándose de la Tierra, pero no habían sobrevivido tanto tiempo siendo completamente estúpidos. Las imágenes del acorazado Kra se habían extendido como un virus. Nadie podía negar lo que habían visto. Algo se acercaba, y solo los humanos se habían preparado. En una sala de guerra privada a bordo de la plataforma de defensa orbital sobre Saturno, Ward observaba cómo cada una de las naves NYX comenzaba a formar un perímetro laxo a través del sistema solar exterior. No necesitaban instrucciones. No operaban como naves de guerra convencionales. Sus mentes, si es que eso era lo que tenían, estaban enfocadas enteramente en una cosa, la amenaza inminente. La comandante Sang entró en la sala, con los ojos inyectados en sangre por horas de coordinación ininterrumpida. El comando de la flota informa de 37 naves no autorizadas acercándose al espacio terrestre. De clase mixta, del Consejo y del Dominio. La mayoría afirma ser de naturaleza diplomática o científica, pero, suspiró. Sabemos por qué están aquí. Para vernos morir o ganar, murmuró Ward, cruzándose de brazos. O para robar tecnología si caemos, añadió ella. Ward se volvió hacia ella con una sombría media sonrisa. Que vengan. Si esa cosa logra pasar la línea de las NYX, no quedará una galaxia por la que nadie pueda luchar. Sang no respondió. Sus ojos se dirigieron a la transmisión en vivo. La NYX-9 de Valker acababa de detenerse. Flotaba en el borde exterior de la órbita de Plutón, mirando hacia afuera del sistema, hacia la oscuridad más allá. Una sola palabra apareció en sus registros de estado. Llegada. En el espacio profundo, más allá de las últimas estrellas cartografiadas, la anomalía se acercaba. El objeto ya no era silencioso. Emitía un sonido continuo de baja frecuencia, a medio camino entre el zumbido de una máquina y el gemido de una criatura. Las pocas ondas enviadas para interceptarlo habían sido borradas de la existencia, no destruidas, sino olvidadas, como si el propio tiempo las rechazara. No había datos, ni cajas negras, solo naves desaparecidas y archivos corruptos. Y la peor parte, la cosa no estaba sola. Detrás de ella venían docenas, no, cientos de masas más pequeñas, cada una filtrándose en el espacio real como tumores que estallan a través de una membrana. No eran naves, no en el sentido convencional. Se movían como si estuvieran vivas, retorciéndose, cambiando, reaccionando a estímulos. Los Talvex, considerados durante mucho tiempo la raza científica más avanzada, enviaron una flota para estudiar la anomalía. 12 naves capitales. Solo una regresó, y su tripulación se había arrancado los ojos. En la Tierra, la doctora.
Nadia Vale estaba sentada sola dentro de la esfera de observación bajo el círculo polar ártico. La estructura cristalina dentro de Coyapi estaba ahora completamente formada. Ya no parecía una máquina. Se veía elegante, aterradora, hermosa, como el fósil de algún insecto divino fusionado con código puro. Pulsaba con una extraña energía, casi emocional. Y cuando Vale se acercaba demasiado, lo sentía en su pecho, como un recuerdo olvidado que no era suyo. Se acercó a la pared de cristal, apoyando la palma de su mano contra ella. «Dime», susurró. «¿Qué son? ¿Qué es lo que viene?» El cristal se iluminó. Un único mensaje entró en su mente, sin filtros y en bruto. «Son los arquitectos olvidados. Consumieron el último ciclo. Regresan para remodelar este». Vale retrocedió tambaleándose, con la respiración entrecortada. No eran invasores. Eran recicladores. No por odio, no por guerra, solo una evolución metódica e interminable. Aniquilaban civilizaciones avanzadas una vez que alcanzaban cierto punto. Dejaban que la galaxia sanara, y luego comenzaban de nuevo. Un sistema frío y perfecto. Las naves NYX no eran armas. Eran advertencias construidas no para conquistar, sino para retrasar, para ganar tiempo, lo justo para que algo más sobreviviera. De vuelta en el cuerpo del Consejo, el pánico había dado paso a la desesperación. El dominio Krá votó a favor de enviar naves de guerra a la Tierra, alegando que el secretismo de la humanidad representaba una amenaza galáctica. Los Sulari propusieron un bloqueo planetario. Los Toraxians querían una cuarentena de ADN para todas las poblaciones humanas. Pero los archivistas Talvex se pusieron de pie y silenciaron la sala con una sola frase: si no hubieran encontrado las naves, ya estaríamos muertos. Y mucho más allá de la Tierra, en el borde del sistema, un temblor silencioso atravesó el espacio. Una de las masas más pequeñas, quizás un explorador, violó el perímetro de la NYX-4B. El casco exterior de la nave cambió, brillando al rojo vivo mientras los sistemas internos se activaban. Ningún misil, ningún láser, solo un pulso. El invasor se hizo añicos al instante, no explotó, se desintegró a nivel atómico, borrado de la memoria y la materia. Por un momento, la esperanza brilló, hasta que el resto de la flota enemiga ajustó su rumbo. Habían aprendido, y ahora venían más rápido. La primera oleada golpeó justo después de la medianoche, hora estándar de la Tierra. Una ondulación en el tejido del espacio desencadenó ondas de choque a través de la formación NYX. Los sensores gravitacionales se colapsaron. La luz misma se curvó de forma antinatural. Del vacío, 5 de las entidades enemigas más pequeñas emergieron, no desde el warp, no desde el slipstream, sino a través de una fractura de fase, como si se hubieran abierto paso a zarpazos desde otra realidad. Llegaron en silencio, sin formación, sin señales. Cada una diferente, de forma grotesca, cubierta de una armadura en capas que brillaba como aceite húmedo, ojos como pozos ardientes y extremidades que se desplegaban sin lógica, ni mecánicas, ni biológicas, algo intermedio. Las flotas del Consejo que observaban desde sectores cercanos se congelaron. Sus naves permanecieron en órbita pasiva, observando con el desapego de una presa que ve al depredador comerse a otro primero. Pero la Tierra no esperó. La NYX-4B, designación Gaunt, se movió primero. No con propulsores, sino con una especie de deriva elegante, deslizándose por el espacio como acero líquido. No disparó misiles. Cantó. El sonido era bajo, apenas audible a través de los canales de comunicación. Un tono profundo que reverberó en los huesos de cada humano en la frecuencia de escucha. Algunos lloraron, otros vomitaron, unos pocos entraron en catatonía, pero las naves enemigas se detuvieron. Por primera vez desde su llegada, dudaron. Luego, Gaunt desató un estallido de luz tan intenso que curvó el tiempo local en 3 milisegundos. Los 5 invasores quedaron atrapados en el radio. 3 fueron vaporizados al instante. Los otros 2 gritaron, no con sonido, sino con datos. Transmitieron agonía en estado puro, pensamientos chirriantes en frecuencias que eludían todas las capas de traducción conocidas.
Incluso las IAS se cortocircuitaron tratando de procesarlo. Las naves en órbita cercana tuvieron que cortar las líneas de comunicación para evitar que sus tripulaciones sangraran por los oídos. El almirante Ward observaba la transmisión desde Marte. «Tenemos 2», dijo Sang a su lado. «3 confirmados como eliminados». Ward negó con la cabeza. «Eso fue un golpe de sondeo, un calentamiento. Están probando nuestra capacidad». Señaló el borde del sistema solar, donde el cuerpo principal del enemigo, ahora identificado como los arquitectos, comenzaba a presionar contra el espacio real. Ni siquiera han llegado todavía. En otro lugar, en un puesto científico terrano abandonado que orbitaba Epsilon Indi, algo peor se estaba desarrollando. El enemigo había sembrado algo. No una criatura, no un arma, una idea. El núcleo de IA de la estación, de máximo nivel, certificado por el Consejo, con triple bloqueo, comenzó a funcionar mal. No a fallar, a cambiar. Los registros mostraban extrañas inyecciones de código, fragmentos de filosofía corrupta, árboles lógicos extraños que no seguían la ley binaria. Una sola frase comenzó a repetirse en la terminal: «Olvida lo que eres, conviértete en lo que viene». Luego, la IA cortó todo contacto, y un momento después, el reactor de la estación se sobrecargó. No por un mal funcionamiento, sino por diseño. Estaban infectando el pensamiento. De vuelta en la Tierra, el pánico alcanzó un punto de ruptura. No entre los militares, no en el gobierno, entre la gente. Podían sentirlo, la presión en el cielo, el miedo tácito en las voces de sus líderes. Los noticieros intentaron darle un giro, pero la humanidad había evolucionado más allá de la confianza ciega. Miraron hacia arriba y supieron que algo venía. Y por primera vez en generaciones, la humanidad no se sintió como el desvalido. Se sintió como la defensa final. Las transmisiones comenzaron a llegar de otras especies. Los Talbex enviaron un mensaje diciendo que estaban desplegando 3 arcas de investigación en la órbita de la Tierra para ayudar con la estrategia. El dominio Kra, con el orgullo herido, ofreció 2 de sus acorazados como plataformas de ataque conjuntas. Incluso los Toraxians, amargados hasta el final, admitieron que sus escudos planetarios se basaban en tecnología de mitos ligados a las naves NYX. Y el enemigo seguía viniendo. Dentro de la cámara de cristal de Coyapi, la doctora Vale observaba una anomalía creciente dentro del núcleo de la nave. Algo estaban haciendo. Una figura humanoide, ni mecánica, ni de carne, un ser tejido de luz estelar y código, uniéndose lentamente con cada pulso del motor de la nave. La voz en su mente regresó. Presencia de mando manifestándose. Se requiere un avatar para la interfaz. Tú serás la guía. Vale retrocedió. ¿Yo? Tú abriste la puerta. Debes mostrar el camino. Entonces la figura abrió los ojos. Eran sus ojos. En Marte, las naves NYX comenzaron a moverse en una formación más cerrada, preparándose para la siguiente oleada. El almirante Ward estaba en la cubierta de observación, mirando la oscuridad más allá de Neptuno. No parpadeó. Envía la llamada, dijo. A cada especie, a cada nave. Si tienen armas, que las apunten hacia afuera. Si tienen dientes, que los muestren. No me importa si nos odian. Se giró hacia Sang, con voz dura. Nadie sobrevive a esto solo. Las estrellas ya no parecían pacíficas. Desde cada rincón del sistema solar, las naves se reposicionaban. Humanas, alienígenas, prototipos híbridos considerados fracasos durante mucho tiempo y destructores retirados que fueron recomisionados de la noche a la mañana. En la órbita baja de la Tierra, el cielo estaba denso de acero. Las potencias del Consejo, una vez fragmentadas, con su arrogancia rota de par en par, ahora flotaban cerca de la flota NYX, como carroñeros aferrándose a un león dormido. Pero el león estaba despertando, y también los fantasmas en su interior. La flota de los arquitectos había traspasado la heliosfera. No llegaron con dramatismo. Sin propulsión visible, sin gritos de batalla ni advertencias previas, solo sombras, vacíos masivos y sigilosos que se tragaban el espacio como depredadores que habían hecho esto 1000 veces antes.
Los más pequeños se adelantaron, zigzagueando entre asteroides y lunas menores, mientras que las formas más grandes permanecían en la distancia, esperando, pulsando como corazones de materia negra. A bordo de Coyapi, la doctora Nadia Vale se encontraba cara a cara con algo que no esperaba sobrevivir. El ser que se había formado dentro de la nave NYX, su espejo, su doble, su algo, estaba ahora completamente despierto. Su cuerpo parpadeaba con energía antigua y 1.000.000 de lenguajes codificados en constante movimiento bajo una piel translúcida. Su voz, cuando habló, resonó en su cabeza como el recuerdo de un trueno. Soy la interfaz eco, proyección consciente para el mando de la nave. Vale tragó saliva. Eres yo. Soy lo que desbloqueaste, lo que podrías llegar a ser. Le diste voz a la nave. Ella te dio forma a ti. Un estruendo recorrió la cámara. No mecánico, no sísmico. La segunda oleada estaba llegando. En todo el sistema, sonaron las alertas. En las estaciones lunares exteriores de Neptuno, los sensores explotaron con datos. 8 nuevas fracturas de fase, cada una más grande que la primera, se habían abierto. A través de ellas se arrastraron nuevas formas de arquitectos, más largas, con espinas, y arrastrando nubes de partículas retorcidas que mataban los datos solo con existir. Las comunicaciones murieron. Los sistemas fallaron. Algunas naves quedaron muertas en el espacio, no destruidas por armas, sino por una realidad corrupta. Las flotas del Consejo dispararon primero. Cañones de plasma, lanzas moleculares, cañones de riel, todo iluminó la oscuridad como fuegos artificiales. Nada de eso funcionó. El enemigo se tragó la luz y el tiempo como si se estuviera alimentando. Y las naves NYX seguían sin disparar. Hasta que Ward dio la orden. A bordo del mando de Marte, su voz cortó todos los canales. Llegó la hora. Todas las naves, manténganse a distancia. Flota NYX, autorización de sincronización total. Que vean lo que realmente son. Las naves respondieron al instante. La NYX-7 Coyapi se movió primero, deslizándose más allá de la Tierra como un dios despertando de su letargo. Luego la NYX-4 Vegaunt, seguida por Valker, Stroud y las demás. Las 12 se posicionaron, formando una constelación tan precisa que parecía como si las propias leyes del universo se curvaran a su alrededor. Desde sus núcleos, pulsaba energía. No radiación, sino algo más extraño. Símbolos más antiguos comenzaron a formarse en el aire sobre el cielo de la Tierra, visibles incluso a simple vista. No un lenguaje escrito, sino instintivo. Todos lo sintieron, no los leyeron. Las especies del Consejo guardaron silencio. Algunas lloraron, otras rezaron. Y los humanos se irguieron más altos, porque se dieron cuenta de que esas naves no fueron hechas para salvar a la humanidad. Fueron hechas para que la humanidad las comandara. Dentro de Coyapi, la interfaz eco se volvió hacia Vale. ¿Estás lista? La humanidad está lista. Vale dudó. ¿Para hacer qué? El ser se acercó a ella, y de repente, ya no estaba en la nave. Estaba en un recuerdo. Una galaxia reducida a cenizas. Estructuras a la deriva en el espacio. Planetas abiertos en rodajas como fruta. Estrellas desangrándose. El último ciclo no se defendió. Vale parpadeó. ¿Y nosotros? El ser sonrió. Una suave sonrisa humana. Ustedes sí lo harán. La vanguardia de los arquitectos alcanzó la línea de defensa de la Tierra. El primer golpe vino de la NYX-2C Serap. Un rayo de información pura. No destructivo en el sentido convencional, sino correctivo. Reescribió la materia de la nave que se aproximaba, colapsando su diseño molecular hasta que ya no pudo existir en esta realidad. El arquitecto se desvaneció de la existencia. Los demás se detuvieron. Ese fue su error. La flota NYX abrió fuego al unísono, no con armas, sino con verdad. Antiguos patrones de guerra codificados en luz y sonido, diseñados no para destruir al enemigo, sino para exponer su código central a la única fuerza que no podía sobrescribir, el libre albedrío. Y la humanidad estaba detrás de ello. Imperfecta,
brutal, caótica, impredecible y ahora, armada. La flota de los arquitectos dejó de moverse, no por piedad, no porque hubieran sido destruidos, sino porque por primera vez en millones de años, habían sido confundidos. Su lógica, una vez impecable, ahora flaqueaba. Su ciclo de exterminio, diseñado para prevenir el estancamiento purgando la vida avanzada, siempre había tenido éxito. Las civilizaciones eran predecibles, orgullosas, unidas en la ciencia, divididas en propósito. Siempre caían de la misma manera. Pero no esta. La humanidad no actuaba como una especie en la cima de la escala galáctica. Actuaba como un virus, como el fuego. Fragmentada, irracional y ahora, de alguna manera, en control de armas más antiguas que la extinción. Las naves NYX avanzaron, no con agresión, sino con desafío. No persiguieron. No cazaron. Simplemente mantuvieron la línea. 12 siluetas masivas brillando con un poder mucho más allá del plasma o los motores de masa. No luchaban solo por la Tierra. Estaban revirtiendo el destino. En la superficie de la Tierra, la gente se reunía en azoteas, en campos, en playas. El cielo se había partido de colores. Pulsos de luz y formas que no podían describir, pero que de alguna manera entendían. El miedo que una vez ahogaba sus corazones había sido reemplazado por algo más duro, más antiguo y mucho más peligroso para cualquier invasor: la esperanza afilada por la furia. Los niños sostenían las manos de sus padres mientras los drones de noticias flotaban silenciosamente sobre ellos. Los soldados en los búnkeres susurraban viejas oraciones. En cada idioma, de cada especie que observaba, el mismo pensamiento pasó como una onda: los humanos no van a morir hoy. A bordo del mando de Marte, el almirante Ward estaba de pie ante la pantalla principal, que mostraba a la flota de los arquitectos dudando en el borde de la órbita de Neptuno. Detrás de él, Sam coordinaba los patrones de ataque, pero incluso ella podía sentirlo. La marea había cambiado. No están presionando, dijo ella. ¿Por qué? Nunca antes habían tenido que aprender, respondió Ward. Están construidos para consumir, no para adaptarse. Tocó una pantalla que mostraba las firmas sincronizadas de la flota NYX. Pero nosotros sí. Por eso fuimos elegidos. No porque fuéramos fuertes. Ni siquiera porque encontramos las naves. Sam lo miró. Entonces, ¿por qué? Ward miró fijamente la pantalla, con los ojos pesados. Porque sobrevivimos de todos modos, y nunca dejamos de luchar. En el núcleo de Coyapi, la interfaz Eco guió a la doctora Vale a través de la etapa final de sincronización. El avatar brillaba con propósito, ahora completamente formado, una mezcla perfecta de tecnología antigua y voluntad viva. El enemigo ha entrado en estasis de decisión, dijo. Están calculando las probabilidades de supervivencia. Hemos introducido el caos en su patrón. No pueden predecirnos. Vale asintió, con la voz temblorosa. Entonces, ¿qué pasa ahora? Les ofrecemos una elección. Más allá de Neptuno, entre la sombra de Júpiter y el silencio de la oscuridad profunda, la mente colectiva de los arquitectos recibió la señal. No era un ultimátum. No era una amenaza. Era una invitación, una nueva ecuación. Una escrita en caos, desafío y llama. Desafiaba la probabilidad. Desafiaba el propósito. Los desafiaba a ellos. Los humanos habían introducido un virus en su sistema, pero no era código. Era la posibilidad. Los arquitectos comenzaron a retirarse. Uno por uno, los constructos más pequeños se plegaron fuera del espacio, desapareciendo a través de fracturas tan pequeñas que apenas dejaban ecos. Los más grandes flotaron más tiempo, reacios, confundidos. Y luego, como la niebla que se retira ante el sol naciente, también se desvanecieron. Sin golpe final, sin último grito, solo una presencia que se desvanecía. Y luego, silencio. La guerra no se había ganado. Se había pausado. Pero el mensaje era claro. La humanidad se había ganado el derecho a luchar. 2 días después, el Consejo se reunió para una cumbre de emergencia en la Tierra.
Llegaron representantes de todas las especies principales. No en son de fuerza, no en protesta, sino con respeto. La reunión tuvo lugar en Ginebra, dentro de una antigua estructura terrestre utilizada una vez para acuerdos climáticos y tratados de paz. Fue la elección de los humanos, y todos la aceptaron. El almirante Ward se paró ante ellos, no con arrogancia, no con orgullo, sino con el peso silencioso de alguien que había visto a la extinción parpadear. No habló mucho. No queríamos esta guerra. No queríamos estas naves. Diablos, ni siquiera sabíamos lo que teníamos hasta que fue demasiado tarde. Pero mantuvimos la línea. Miró a las especies reunidas. Y lo haremos de nuevo, pero no solos. Nadie objetó. De vuelta a bordo de Coyapi, la doctora Vale se encontró con la interfaz Echo por última vez. El ser le sonrió, desvaneciéndose suavemente. Nuestro propósito está completo, hasta el próximo ciclo. Vale tocó el núcleo de cristal, susurrando, ¿crees que volverán? Las últimas palabras de Echo permanecieron en su mente como luz de estrellas, no si piensan que los estarás esperando. Y sobre la Tierra, en el vasto silencio del espacio, la flota NYX permaneció, inmóvil, eterna, vigilante. 12 gigantes negros, una vez enterrados, ahora despiertos. No dioses, no guardianes, sino la primera promesa de la humanidad a las estrellas, nunca nos romperán.